a todos a este evento. Me voy a tomar el atrevimiento, como Gabriel habló de sus pasiones, yo también quiero hablar de mis pasiones. Muchas veces nos presentamos desde el punto de vista profesional, quiénes somos. Yo soy contador público, estudié en la Universidad de Buenos Aires, hice un posgrado también en los Estados Unidos, pero Gabriel habló de sus pasiones, yo me voy a permitir también hablar de mis tres pasiones. Tengo mi familia, que es mi primera pasión. Mi segunda pasión es Boca, así como la de Gabriel es Racing, la mía es Boca. Y mi tercer pasión es ser maratonista. Soy, así como me ven, soy un maratonista de 42 kilómetros. Tengo el orgullo de haber terminado una maratón en 3 horas 47 minutos, que para mí a los 42 años es realmente un orgullo. Estuve trabajando un tiempo en Mendoza, estuve a cargo de la oficina nuestra allí, y después vine en el 2009 para hacerme cargo de algo que realmente no tenía claro qué era, que era un Service Delivery Center. Y uno muchas veces escucha hablar de temas de globalización y se pregunta realmente qué es la globalización, y todo lo que uno lee en la facultad, cómo se lleva a la práctica. Y nosotros, al menos yo tuve a nivel personal los últimos 2 años, la experiencia de ver un poco lo que es el proceso de globalización. Y esto es un poco lo que quiero compartir en la charla con ustedes en el día de hoy. Esto es básicamente lo que voy a tratar de cubrir. Me voy a tratar de hacer una charla relativamente rápida para después dejar abierto a preguntas y respuestas, que creo que muchas veces es la parte más rica de lo que va ocurriendo. Quiero contar un poco qué es la globalización, contar un poquito la historia que hubo a nivel globalización, desde cuándo empezó, las distintas formas que hay para globalización, cómo fue evolucionando. Lo que es la globalización de los servicios. Muchas veces uno piensa en ejemplos nada más de productos que circulan, pero la realidad hoy se está globalizando nuestra profesión, la de los licenciados en administración o la de los contadores. ¿Y por qué? Y también nos estamos globalizando nosotros como individuos. La formación que hoy nosotros necesitamos para afrontar las necesidades actuales del mundo son distintas a las que había en el pasado. Y después quiero contar un poco por qué varias empresas están eligiendo a Argentina como un país para desarrollarse en temas en servicios globalizados. Gabriel comentó un poco de PwC. Permítanme nada más un minuto contarles que nosotros tenemos 4 oficinas acá en la República Argentina, con 1.800 personas. Básicamente hacemos 3 cosas, que son auditoría, consultoría y asesoramiento legal. Y aparte de estas 4 oficinas en las cuales tenemos estas 3 líneas de servicios, tenemos un Delivery Center, que lo que hacemos es dar soporte y servicios a PwC Estados Unidos directamente. Nosotros como PwC, y un poco tomo las palabras de Gabriel, tenemos el orgullo de tener dentro de nuestra gente que estuvo acá en la Universidad de Lomas. Hoy tenemos el orgullo que uno de nuestros socios estudió en esta casa, Marcelo Trama, y tenemos el orgullo de tener más de 50 chicos que estudiaron o son egresados de la universidad trabajando con nosotros. 12 de ellos están trabajando en el Delivery Center. Y la verdad que creo que lo más destacado para compartirles es que la elección de la universidad que han hecho es muy buena. El nivel profesional que nosotros estamos viendo en los egresados de esta casa de estudios realmente es muy bueno. Y creo que se tienen que sentir muy orgullosos de estar acá, y que esta casa les está dando una oportunidad excelente de poder formarse profesionalmente. Paso a la charla nomás. Y vamos a hablar entonces de globalización. Conceptos generales como para que tengan en cuenta. La globalización lo podemos definir en los primeros 3 renglones que están ahí. Es un proceso económico, social y cultural que consiste en la comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, unificando mercados, sociedades y culturas. ¿A quién le gusta John Lennon? A ver, levante las manos. ¿A alguien le gusta John Lennon? Acá, por ahí los jovencitos, los más jóvenes. ¿Escucharon la canción Imagine de John Lennon, que habla de un mundo integrado? La globalización va cada vez más hacia ese concepto de Imagine, hacia un mundo en el cual las fronteras de a poco van desapareciendo, los países se empiezan a integrar y nosotros pasamos a ser de alguna manera ciudadanos del mundo. Si uno quiere pensar... No sabíamos. Perfecto. Entonces, fíjense, uno puede pensar y dar distintas definiciones teóricas, podemos hablar un montón, pero el concepto a los que le gustan Lennon es ese.
integramos los países, nos integramos nosotros como sociedad. Yo les decía, trabajo en un delivery center y les puedo decir que los compañeros míos de trabajo hoy no son ni Juan, ni Pedro, ni José. Hoy mis compañeros son Raj, Rakesh, John, Rick. Mi hijo me escucha y me dice, pero papá, ¿de dónde es toda esa gente? Me escucha que a la noche digo, oh, mañana tengo una conference call con Rakesh. Y me dice, ¿quién es Rakesh? ¿Cómo un tipo se puede llamar Rakesh? Bueno, la realidad es que el mundo integrado nos va llevando a que de alguna manera las fronteras se vayan cayendo. Entonces, la globalización de alguna manera es empezar a interactuar tanto las sociedades, los mercados y los países. La gran pregunta es cuando uno piensa y dice, ¿cuándo empezó la globalización? ¿Por qué te parece un fenómeno relativamente nuevo? Uno hasta hace algunos años no escuchaba hablar tanto de globalización. No parece que salieron libros hace 10 años, bastante nuevo. Armamos este gráfico para contar un poco de la globalización. La verdad es que la globalización empezó hace más de 500 años. El primer concepto de globalización empieza con Colón. ¿Se acuerdan de Colón? Que descubrió América en algún momento y demás. La realidad es que la globalización empieza en ese momento. En ese momento Europa estaba separada del mundo y de repente descubre un nuevo mundo, buscando la India, encuentra un nuevo mundo y empieza ahí lo que es la primera globalización o contactos entre distintos países. Hasta ese momento Europa comercializaba per se con lo que todavía no eran países. Y aparece este primer concepto de globalización hace 500 años. Empiezan a circular el comercio entre distintas partes del mundo. Después pasamos a una segunda etapa que es lo que llamamos la globalización de las empresas, que empieza más o menos en 1900. Y pusimos algunas fechas como para tener en cuenta. En 1903 se funda Ford Motor Company. Digo, como para tomar como un paradigma de negocios. Ford Motor Company, después que crece en los Estados Unidos, ¿qué es lo que hace? Empieza a crecer en otros países. Pero la forma de crecimiento que tienen estas compañías es una forma de crecimiento limitada, por llamarlo de alguna manera. Hacen una réplica de la fábrica que tenía la Ford en Detroit en otros países. Entonces, llevan gerentes de americanos, llevan hasta operarios americanos y hacen una réplica de la fábrica en Detroit, en Buenos Aires y en otros lugares del mundo, ¿sí? Como si fuese una embajada de los Estados Unidos en esos países, ¿sí? Después aparece otro fenómeno distinto y tomemos como ejemplo el caso de McDonald's, que se funda en 1940, ¿sí? En el cual el concepto empieza a cambiar un poco y ya McDonald's abre locales y aparece el concepto de franchising o franquicia, en el cual McDonald's va a distintos países del mundo, explica cómo se hacen sus productos y de alguna manera les da una franquicia a otras personas para que los puedan producir. Es un concepto de globalización distinto, ya permite ser mucho más masivo. Ford, con la estrategia que tenía, no podía hacer una globalización muy fuerte porque necesitaba americanos en todos los lugares, necesitaba copiar su fábrica de Detroit. Acá el concepto es un poco más abierto, ya permito que otros inviertan utilizando mi nombre, les doy todo el know-how, todo el conocimiento, el background, pero permito a unos terceros que lo hagan. Y después aparece otra compañía paradigmática. En 1968 se crea Nike, ¿sí? ¿Alguien sabe por qué se llama Nike? De eso no me escuchan hablar tanto de globalización. Nike viene del nombre Nikea, que es una diosa griega que estaba relacionada con el deporte. De ahí viene el nombre de Nike. En 1968 se crea Nike y ahí aparece un concepto distinto, en el cual lo que se empieza a hacer es globalizar la producción, ¿sí? Nike no tiene fábricas prácticamente en Estados Unidos. Fabrica todos sus productos en distintos lugares del mundo. Entonces buscó lugares en los cuales existan costos bajos, ellos hacen el diseño de los productos y empiezan a poner fábricas de Nike en distintos lugares. Si alguno tiene una zapatilla Nike, se fija y dice Made in Pakistán, Made in Perú, hechas en México, en distintos lugares del mundo. Es muy raro, incluso si uno compra una zapatilla Nike que sea hecha en los Estados Unidos. Pero ellos se quedan con el concepto del diseño y de alguna manera tercerizan o van a otros países. Con lo cual, el primer concepto que tenía
Ford, que replicaba su fábrica, hoy hacen una tercerización o le permiten a otros producir estos productos en otros países. ¿Estamos bien hasta acá? Y en 1989 cae el muro de Berlín como un paradigma de un comienzo de una comunicación mucho más fuerte entre el mundo. Y aparece durante la década del 90 grandes fusiones a nivel global. Yo me acuerdo que todos los días uno leía el diario y aparecía que se habían fusionado compañías telefónicas, siempre hablo de mundial, no de Argentina, compañías telefónicas, compañías petroleras, se fusionaban bancos, empezaban a aparecer nombres gigantescos porque iban pegando los nombres de todas las empresas que se fusionaban. Me acuerdo de una petrolera que se llamaba Total, que se fusionó con Fina y con Elf, y era Total, Fina, Elf, eran todos nombres muy muy largos. De hecho nosotros éramos PricewaterhouseCoopers, o sea la fusión nos llevó un nombre en algún momento bastante más largo. Entonces durante los años 90 empezó todo este proceso de fusión. Claro, cuando este proceso de fusión empieza, lo que ocurre es que empieza a haber movilidad de los individuos, y acá empieza el primer concepto de la globalización de los individuos. Porque estas empresas empiezan a fusionarse en distintos lugares del mundo y empieza a haber necesidad de que la gente vaya moviendo la cultura entre los distintos países. Con el agregado que cambian las comunicaciones a nivel global, se crea la fibra óptica, o se empieza a utilizar mucho más la fibra óptica. Entonces esto lo que permite es que cualquier ciudadano común en cualquier lugar del mundo pueda tener acceso a Internet, todos podamos tener hoy redes sociales. ¿Quién no tiene Facebook acá? ¿Alguien que no tenga Facebook o que no utilice una red social? Uno o dos casos. Digo, en general la mayoría hoy utilizamos alguna de las redes sociales que están disponibles. Entonces hoy nosotros tenemos un grado de conectividad que cuando yo empecé a trabajar ni siquiera tenía una computadora hace 20 años. ¿Sí? Entonces el mundo cambió y acá empieza el concepto de globalización del individuo, en el cual nosotros pasamos a trabajar en compañías que son totalmente distintas a las que eran originalmente. Uno ya no trabaja más en una compañía argentina, sino que pasa a formar parte de un tablero a nivel global. Bien, ahora las formas de globalización, discúlpenme que use nombres en inglés, pero es bueno también que los retengan. Son tres básicamente. Lo que se llama outsourcing o tercerización, lo que se llama offshoring, que es la tercerización pero en otros países, y después lo que se llama insourcing, ¿sí? Que es traer procesos de la empresa hacia adentro. Y vamos a hablar de ejemplos por ahí concretos. Outsourcing es cuando uno terceriza parte de lo que no es su negocio principal a otras empresas. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo sobre la industria petrolera que en estos días está tan calentita y tanta pasión nos está generando los argentinos. Cuando uno piensa en una compañía como YPF, dice, ¿qué es lo que hace YPF? Produce hidrocarburos. ¿Sí? Eso es, explora y produce hidrocarburos. Eso es lo que sabe hacer YPF. ¿Qué es lo que no sabe hacer YPF? Perforar pozos. Aunque ustedes no puedan creer, YPF no tiene una sola torre de perforación. No sabe perforar. O sea, tiene excelentes geólogos brillantes que han hecho descubrimientos exploratorios realmente muy positivos. Lo mismo Petrobras, lo mismo cualquier compañía del mundo. Pero no tienen torre de perforación. Porque ellos saben explorar y producir, no saben perforar. Entonces, cada vez que necesitan perforar un pozo, llaman a una compañía que se especializó en perforar pozos. Distintas compañías, Pride, Boland o otras compañías. Ese es un claro ejemplo de outsourcing. Hago lo que sé hacer, explorar y producir. Lo que no sé hacer, prefiero que lo haga otro que lo hace mejor, que es perforar. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bien. El concepto offshoring es el mismo concepto de tercerizar las actividades, pero esto es fronteras afuera, es decir, en otro país. Vamos a dar un ejemplo sencillito. Siéntense un segundito en Estados Unidos, con todos los costos que tiene Estados Unidos. ¿Sí? ¿Necesito tener un call center en Estados Unidos? ¿Necesito que esté ahí realmente? Si la verdad uno no mira a quién lo atiende. O sea, no tenemos teléfonos con visor todavía, entonces no le vemos la cara, y si le viésemos la verdad que tampoco sabríamos dónde está. Entonces, muchas empresas se dieron cuenta que hay
servicios o productos que no necesariamente tienen que estar producidos en ese país. Ahí aparece este concepto de offshoring. Entonces, muchos de los call centers que están en Estados Unidos son hindúes. ¿Quieren un ejemplo de Argentina? Cuando ustedes hablan con un call center para reclamar algo de la tarjeta de crédito y demás, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Sí? Cordobeses. Sí, uno le dice, yo vivo en tal y tal lugar, y les piden puntos de referencia como para poder ubicarse, pero no conocen la ciudad, son cordobeses. O sea, Córdoba evidentemente tuvo la visión de poder crear esta industria. Ese es un ejemplo más local, pero el offshoring sería fronteras afuera. Y el insourcing es un concepto distinto, en el cual parte de mi negocio principal o una parte de la cadena de valor de mi negocio principal, alguien la puede hacer mejor que yo, y entonces llamo a esa persona para que entre en mi fábrica y forme parte de mi proceso productivo. ¿Sí? Le doy un ejemplo. Hablé de autos antes, de la Ford. ¿Sí? El transporte de la Ford, lo van a ver, es público, una empresa que se llama Villalonga Furlong. ¿Sí? Van a ver cada vez que vean los camiones, van a ver que están llenos de autitos de Ford. ¿Saben dónde está la planta de transporte de Villalonga Furlong? En Pacheco, adentro de la fábrica de la Ford. En el mismo predio. ¿Sí? Les doy ese es un ejemplo claro. Les doy otro ejemplo. Muchas de las empresas que hacen distribución de productos, lo que hacen es tener las compañías postales adentro. UPS, que es una compañía postal americana, la deben conocer, tiene sedes en muchas de las fábricas de los Estados Unidos. Directamente salen de la línea de producción los productos y van al final de la línea de producción, está como la planta o la oficina de UPS. Y ahí dicen, esto va para este lado, este va para este lado, esto va para este lado. Directamente UPS empaca de ahí, lo sube un camión. ¿Para qué vamos a subir todas las computadoras de producción un camión, llevarlas a la unidad de UPS y que después UPS le ponga las etiquetas y la distribuya? Lo hacemos una vez, que venga UPS directamente a nuestra fábrica. ¿Estamos bien hasta acá? Bueno, sigo. Vamos a hacer una trivia, si no me están escuchando mucho a mí hablar. Digo, para poner en números la globalización. Fíjense, ¿cuántas declaraciones juradas de Estados Unidos se tramitan por año en la India? Nosotros que somos contadores, ¿no? Dice, ¿un hindú haciendo una declaración jurada de un americano, norteamericano? Respuesta, sí, es verdad. ¿Cuántas se hacen? ¿25.000, 100.000 o 400.000? ¿Quién cree que son 25.000? A ver, raise your hand. Levante las manos. 100.000, 400.000, son todos gente positiva. A ver, vamos a ver cuántas. 400.000. Les tengo que decir que la respuesta es verdadera hasta el 2005. ¿Sí? Esto lo saqué de un libro que se llama La Tierra es plana. Así que justamente habla, y se los recomiendo a los que les interese el tema de globalización, que lo lean, y habla justamente de lo que es la globalización, y este es uno de los ejemplos que da. En ese momento eran 400.000 declaraciones juradas de impuestos de personas americanas se hacen en la India. ¿Sí? Hoy se estima que es más de 1 millón. Esta cifra es del 2005. Hoy se estima que es más de 1 millón. ¿Cuántas personas trabajan en call centers en la India? 100.000, ya ven que no es, 245.000 o 400.000. Se inclinan por la B es la correcta. 250.000 personas que trabajan en call centers en la India atendiendo llamadas de los Estados Unidos, lo cual significa algo bastante interesante porque cambia. Piensen que la India tiene una diferencia horaria de 6, 7, 8 horas o más con alguna de las partes de las distintas costas, lo cual significa un cambio total de los horarios laborales de los hindúes y demás, pero hay 250.000 personas en la India que están trabajando para call centers en Estados Unidos. Solo para poner en uno a veces dice 250.000 personas, ¿cuánto es? ¿Cuántos River hizo Roger Waters? 9. Sería la mitad de la gente que fue a ver Roger Waters trabajando en un call center, o 2 veces y media en la ciudad de Campana, la mitad de los habitantes de Mar del Plata trabajando en call centers para Estados Unidos. Y fíjense esto, ¿cuántos empleados de Estados Unidos trabajan al menos parcialmente en sus casas? O sea, la globalización y las comunicaciones lo que permitió es que 23 millones de americanos, el 10% de la población, lo cual es mucho más todavía cuando uno piensa en la población
activa. 23 millones de personas trabajan desde su casa haciendo distintas actividades. El mundo está cambiando, ¿sí? Uno cuando pensaba en sus declaraciones juradas, un americano hace 20 años jamás hubiese pensado que un hindú podía estar haciendo su declaración de impuestos. Hoy la globalización, las comunicaciones lo ha permitido. Bien. ¿Por qué creció este fenómeno de la globalización? Básicamente por lo que está escrito ahí. El tema principal es la comunicación. Evidentemente, yo comentaba la fibra óptica, Internet, los desarrollos tecnológicos, el costo de las llamadas, la apertura de los mercados entre los países ha permitido que haya una interacción mucho más fuerte y que lo que eran costos de comunicaciones haya disminuido significativamente. Yo me acuerdo cuando era chico y mi papá viajaba, que sonaba el teléfono en mi casa, por supuesto tenía cable y demás, y uno atendía y había una operadora que decía que lo iban a llamar a uno y el costo de llamado. Y o sea, eso fue hace no muchísimos años. Si hoy nadie puede pensar en no tener un celular, en no tener una notebook, o sea, el mundo evidentemente, las comunicaciones, el acceso a lo que son las comunicaciones fue fundamental. Y después hay otro cambio muy importante que es el cambio en los países, en cómo se han integrado los países a nivel regional. O sea, uno ve, escucha NAFTA, o sea, la integración de los países de Norteamérica, habla de la Unión Europea como una unión y un único mercado, escucha el Pacto Andino, escucha el Mercosur, evidentemente, y encima todos estos bloques también están viendo también la forma de integrarse, con lo cual los flujos que antes eran mucho más limitados, hoy son mucho más comunicativos. Siendo una pasión que tiene Gabriel y que tengo yo, les cuento de fútbol. Cuando yo era chico y tenía 12 años, me acuerdo que había 2 argentinos jugando al fútbol en Italia, que eran Maradona y Pasarela, no había más nadie. Sí, porque la Unión Europea no permitía más de 2 jugadores extranjeros por equipo. Y hoy la verdad que uno ve todas las grandes figuras de fútbol de Argentina están en el exterior, salvo Román. Pero en general la mayoría está y Pavone, ¿no? Podemos agregar a Pavone vamos a agregar a un jugador de Lanús también. Iba a poner a Teo, pero el otro tema que es importante cuando hablamos de globalización son estos factores. Es decir, cuando las empresas y los países piensan en globalizar, tienen que pensar qué es lo que dan y qué es lo que reciben, ¿sí? Y acá quiero dar algunos ejemplos nuestros por ahí como país. Nosotros, Argentina está tratando de posicionarse desde hace algunos años como un país atractivo para exportar servicios, ¿sí? Y nosotros tuvimos la oportunidad con nuestros socios de Estados Unidos en los últimos 2 años de poder convivir con ellos y tener que venderles a Argentina. O sea, nosotros competimos antes de que se abra el Delivery Center en Argentina, los americanos fueron a Brasil, a Chile, a distintos países porque estábamos compitiendo a ver quién cazaba el bicho, digamos, quién lograba que la inversión americana fuese para el país. Entonces tuvimos que vender muchísimo lo que era el concepto de Argentina como marca. Y ahí uno empieza a mirar cosas que son interesantes. Por ejemplo, esto que yo hablo acá de aspectos políticos. Muchas veces nosotros somos muy críticos de lo que nos pasa desde el punto de vista político. ¿A alguno se le ocurriría abrir un delivery center en Nigeria? Sí, sabiendo todos los problemas de castas y de distintas tribus que hay, que permanentemente hay peleas. ¿Se les ocurriría abrir hace 10 años un delivery center en Irak? ¿En la franja de Gaza? Se pregunto, son cosas que nosotros a veces estamos tan alejados de algunos problemas que existen desde castas, guerras y demás que ni los consideramos. Y la verdad que ese es un activo fundamental que tiene Argentina, está fuera de toda zona bélica. El segundo tema, y lo tengo en el slide siguiente, pero lo comento ahora, es el uso horario que nosotros tenemos. Argentina tiene un activo fundamental que está en un uso horario similar a los países de América, con una diferencia mínima, y muy similar a la gran mayoría de los países de Europa. Entonces podemos compartir, y sobre todo cuando uno da un servicio, es importante que pueda dialogar con los clientes. Entonces imagínense
los americanos cuando tienen una duda de su declaración jurada, ¿a qué hora les parece pueden llamar a los hindúes? A las 3 de la mañana. Ponen el reloj a las 3 de la mañana y dicen, voy a llamar al hindú porque tengo una duda de mis impuestos. O sea, eso evidentemente no ayuda, y cuando hay una relación y uno quiere construir una relación de cliente, el uso horario es fundamental. El otro tema es los recursos humanos, y la verdad es que nosotros como país tenemos una calidad profesional excepcional. El argentino, como es un gaucho, en el fondo es muy crítico y es arrabalero y no nos gusta. La realidad es que nosotros vemos que la calidad profesional que tiene Argentina es excepcional. Permítanme comentarles con muchísimo orgullo, yo les conté que tenemos el Delivery Center acá en Argentina de PwC, pero hay 9 Delivery Centers más en el mundo. Tenemos uno en Bangalore y en Calcuta, es decir, 2 en la India, tenemos uno en Shanghái, tenemos uno en Manila, en lo que es Filipinas, uno en Tampa, Estados Unidos, tenemos uno en Katowice, en Polonia. Y les puedo asegurar que tengo un orgullo pleno, enorme, de la creatividad que tiene la gente de nuestros equipos. O sea, que cada vez que hay un problema por resolver, los primeros que lo resuelven son los argentinos. Tuvimos en los primeros días de enero una implantación nueva de sistemas para los 9 centros. Los que más tickets pusieron, las recomendaciones fuimos nosotros, los argentinos. Cada vez que hubo problemas por resolver, los que fuimos el modelo, fuimos los argentinos. Entonces, la calidad profesional que tenemos nosotros desde el punto de vista de temas de ciencias económicas, creatividad, en temas de sistemas y demás, es realmente enorme y es algo que nos hace diferenciales respecto a otros países. Hablo de costos, también uno tiene que ser competitivo en costos, porque los países de alguna manera, cuando buscan globalizarse y tercerizar esto trasladarlo hacia otros países, lo que buscan también es un ahorro de costos, con lo cual es fundamental que las ecuaciones de costos que tengan cada uno de estos países sean atractivas y sean competitivas para que realmente el resto de los países quiera invertir en los nuestros. Bueno, estos los había comentado. Nosotros tenemos a nivel cultura, la verdad que habitualmente nosotros trabajamos